¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a esta sesión donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este sexto domingo del tiempo ordinario. Bien, pues para este domingo sexto del tiempo ordinario, el texto del Evangelio corresponde al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 hasta el 37. Le he puesto como nombre a este comentario: He venido a dar plenitud a la ley y a los profetas. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a leer ahora el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora comento algunos matices del texto en griego, que es el idioma en que la tradición nos ha comunicado el Evangelio de San Mateo. En el versículo 21, la fórmula han oído
ecúsate, pero yo les digo, ego de lego himin, es común en la literatura rabínica para introducir una aclaración o profundización respecto de una enseñanza ya conocida en la tradición. Incluso en la Edad Media, en el comentario de Rashi a la Biblia hebrea, expone primero las opiniones de sus predecesores y luego agrega, por lo que a mí respecta, he llegado a la conclusión, o, y yo digo, este trasfondo ayuda a comprender el procedimiento retórico de Mateo 5. La expresión fue dicho a los antiguos, errece tois archaiois, no parece indicar cualquier generación anterior que transmite la tradición, sino a aquella del desierto que recibió por primera vez la Torá. El mandamiento no cometerás homicidio, u foneuseis, remite a Éxodo 20:13. El verbo foneuo también aparece en Éxodo 20:15, según la Septuaginta. La traducción cometer homicidio es preferible a la más genérica matar. El verbo hebreo rasá se refiere a homicidio voluntario de un ser humano. Así es como aparece este verbo en el texto de Leningrado, llamado texto masorético. Jesús aplica este precepto a las relaciones entre hermanos. En Mateo 5:22 aparece la fórmula ego de lego himin, pero yo les digo, que se repite 5 veces en los versículos 22 hasta el 44. Invita al lector para que adopte una nueva perspectiva con el fin de vivir conforme al corazón de la Torá. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. En Mateo 5:26 se menciona el cuadrante, codranten. Se trata de una moneda de cobre que equivalía a una 64ª parte de un denario. El denario era el salario de una jornada de trabajo. Por tanto, un cuadrante era una cantidad insignificante. También viene referida esta moneda en Marcos 12:42, cuando la viuda echa moneditas de poco valor en la alcancía del templo. La expresión scandalizeise del versículo 29 aquí significa te es ocasión de tropiezo o te hace caer. En el versículo 32, el término porneia es traducido en el leccionario como unión ilegítima, aunque en 15:19 de Mateo se usa como impureza, lo que muestra cierta falta de uniformidad. Fitzmyer y otros especialistas, apoyándose en el término hebreo zenut, presente en los manuscritos de Qumrán, como por ejemplo el documento de Damasco, han propuesto que se refiere a matrimonios entre parientes prohibidos por Levítico 18. Según esta hipótesis, tales uniones, presentes en pagano-cristianos incorporados a la comunidad mateana, podrían considerarse anulables. Sin embargo, esta interpretación se puede objetar. Un matrimonio de ese tipo, al ser inválido, no requeriría un acta de repudio. Además, identificar porneia con zenut, entendido como matrimonio consanguíneo, no está atestiguado en Mateo. El término porneia, que aparece 26 veces en el Nuevo Testamento, designa habitualmente fornicación o prostitución y puede abarcar cualquier relación sexual ilegítima. Así, cuando se refiere a la infidelidad de la esposa, puede equivaler a adulterio, como traduce la versión latina del Códice Besa, excepta ratione adulterii, excepto por motivo de adulterio. Este sentido armoniza con Mateo 1:19. Incluso el Evangelio de Mateo, según Shem Tov, emplea adulterio y numerosos comentaristas modernos sostienen esta interpretación. No obstante, traducir aquí porneia como adulterio generaría dificultades en relación con Mateo 19:9 y con el catálogo de pecados en 15:19. Por ello, resulta más prudente mantener el sentido amplio de inmoralidad sexual, tal como aparece en el leccionario. Procedo ahora al comentario. Contexto literario y teológico. Mateo 5:17 a 48
Jesús y la Torá. Tras la enunciación de los principios generales, en los versículos 17 a 20, se presentan 6 casos concretos de interpretación de la Torá, desde el versículo 21 hasta el 48. Cada uno es introducido por una cita del Antiguo Testamento. Han oído ustedes que se dijo, comentada después por Jesús, pero yo les digo, conviene no hablar de antítesis, sino de una intensificación de un precepto similar a la práctica de la Mishnah de hacer un vallado alrededor de la Torá, según el tratado Avot de la Mishnah. El precepto no solo se custodia, sino que se enriquece para ser vivido en cada generación. Por ejemplo, los rabinos prohibieron manejar ciertos utensilios en sábado para evitar que a través de ellos se realizara un trabajo prohibido. En nuestro Evangelio de hoy, comentaré solo lo que corresponde a los versículos 17 a 37. Entonces tenemos primero los principios generales, versículos 17 a 20. Jesús confirma la Torá revelando su significado pleno, el cual corresponde a la intención original de Dios. Él la observa íntegramente, renovándola y transfigurándola gracias a su propia halajá, es decir, gracias a su forma de interpretar y aplicar la ley en la vida de las personas. Como señala el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 578, Jesús es el único que ha podido cumplirla perfectamente. Mateo muestra una polémica con las líneas exegéticas rabínicas de su tiempo, buscando una hermenéutica que supere la de los escribas y fariseos para hallar el sentido profundo de la palabra de Dios. Primer caso, el homicidio y la relación con los hermanos. Versículos 21 a 25. El homicidio está prohibido por la Torá bajo pena capital, como se lee en Éxodo. Sin embargo, Jesús considera que el homicidio no es solo el derramamiento de sangre, sino también la ira y el insulto hacia un hermano. En el fondo, todo asesinato es un fratricidio, como el pecado de Caín. Jesús no anula la Torá de Moisés, pues ésta representa la voluntad eterna de Dios, sino que la lleva a su cumplimiento. El pecado contra el hermano, según la tradición judía, solo puede ser perdonado por el ofendido. Por ello, Jesús insta a reconciliarse antes de presentar una ofrenda, una práctica que resuena con la del Yom Kippur, es decir, el día de la expiación, según el tratado Yoma de la Mishnah, donde los pecados contra el prójimo deben ser perdonados por estos antes del día de la expiación. Segundo caso, el adulterio y los obstáculos a la fe. Versículos 27 a 30. Para Jesús el adulterio no concierne solo al acto, sino también al mirar con deseo. Esta idea ya circulaba en textos como el Testamento de Isacar del siglo II a.C. y en el Midrash, donde se enseña que considerar un pecado es, ante todo, como haberlo cometido. Esto lleva a Mateo a incluir los dichos sobre el ojo y la mano que son ocasión de pecado o escándalo, reforzando la importancia de la disciplina interior. Tercer caso, el divorcio. Versículos 31 a 32. A diferencia del capítulo 19, donde el debate es más amplio, aquí Mateo se enfoca en la responsabilidad de quien repudia a su mujer. Aunque el acta de divorcio buscaba limitar el árbitro masculino, Jesús afirma que el repudio convierte a la mujer en adúltera. En este pasaje aparece la cláusula mateana, excepto en caso de porneia, que ha sido interpretada de dos formas principales. La primera como una excepción que no anula la indisolubilidad, sino que exime al marido de responsabilidad por el adulterio posterior de la mujer. La segunda vía de interpretación es ver esta expresión como una referencia a matrimonios ya comprometidos por la inmoralidad del cónyuge. Jesús se sitúa en la tradición minoritaria del judaísmo del Segundo Templo, cercana a la de los esenios, que se oponían por principio al divorcio. Cuarto caso, jurar en falso y no jurar en absoluto. Versículos 33 a 37. Jesús aborda la veracidad del lenguaje desde el punto de vista del juramento. Un paralelo interesante se encuentra en el texto de las Bienaventuranzas de Qumrán, donde se llama dichoso a quien dice la verdad con corazón puro y no calumnia.
Al igual que en la carta de Santiago en el capítulo 3, se enfatiza que la palabra del creyente debe ser tan íntegra que el juramento resulte innecesario. Con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza, la cerca del amor, de la ley al corazón. La enseñanza de Jesús sobre la intensificación de la ley nos invita a no conformarnos con un cumplimiento externo o minimalista, como no he matado, no he robado. Vivir la Torah de Jesús significa poner una cerca de protección alrededor de nuestro corazón. Si no queremos caer en el odio, debemos vigilar la ira. Si queremos evitar el adulterio, debemos custodiar la mirada. Así no te preguntes solo ¿qué está prohibido?, sino ¿qué es lo mejor que puedo hacer por amor? La santidad no es la ausencia de pecado, sino vivir en la plenitud de la caridad. Segunda enseñanza, el altar y el hermano, la liturgia de la reconciliación. Jesús conecta el culto a Dios y la relación con el prójimo. Como recordaba la Mishnah y refuerza el Evangelio, Dios no acepta la ofrenda de un corazón que se niega a perdonar. La verdadera preparación para la Eucaristía, nuestro sacrificio en el altar, comienza antes de entrar en el templo buscando al hermano ofendido. Antes de participar en la Santa Misa o realizar un acto de piedad, haz un breve examen de conciencia y pregúntate, ¿hay alguien con quien deba reconciliarme? El perdón dado es la mejor oración de entrada. Tercera enseñanza, la integridad de la palabra, el sí como reflejo de la verdad. Con la prohibición de jurar, Jesús nos llama a ser claros. En un mundo lleno de promesas vacías y verdades a medias, hemos de ser íntegros de modo que nuestra palabra sea suficiente. El Señor nos pide una sencillez de corazón donde el sí y el no reflejen determinación, sin medias tintas. Sé humilde y honesto en tus conversaciones y mensajes diarios. Evita la exageración y la maledicencia, pues nuestra identidad como hijos de Dios se manifiesta en la coherencia de nuestro lenguaje. Y con esto hacemos nuestra oración final. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos terminado con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este sexto domingo del tiempo ordinario. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.